Amén. Buenas tardes de nuevo a todos y buenas tardes a las personas que nos siguen desde sus casas a través de nuestra plataforma y desde la cual tenemos la gracia de Dios también de poder llegar a personas que presencialmente no pueden congregarse con nosotros, lo cual en este sentido estamos contentos. Deseamos que también la palabra de Dios sea una bendición para todos ellos. Vamos a ir al capítulo 2 del libro de Apocalipsis y vamos a, con la ayuda de Dios, tratar de concluir el contexto y el tiempo que estuvimos con esta porción de la Escritura que está entre los versos 1 y 7 del capítulo 2, el mensaje a la iglesia de Éfeso. Vamos a dar lectura de nuevo a lo que esta iglesia recibe en la carta y después continuaremos con aquello en donde hemos quedado el último tiempo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Hemos visto juntos la importancia de este encabezamiento, de esta introducción, de lo que aquí ya nos encontramos y hemos podido comprobar la significación o el significado de esta iglesia de Éfeso en cuanto a su relación con la iglesia del primer siglo. Hemos visto quiénes son las 7 estrellas, quiénes son los 7 candeleros y quién es aquel que anda en medio y que le sostiene. Es Jesucristo, es el Jesucristo glorificado, a quien Juan contempla y ve y quien le comunica lo que tienen que escuchar estas iglesias. Hemos podido ver el misterio de las estrellas, el misterio de los candeleros. Las estrellas son los ángeles, aquellos mensajeros de cada iglesia a quien se le está dando el mensaje, pero a la vez lo vimos como una totalidad congregacional, o sea, la totalidad de la congregación. Y hemos visto que los candeleros son las iglesias, las cuales el Cristo glorificado sostiene. Ahora estamos con el primer mensaje de las 7 iglesias que reciben mensaje. Hemos podido avanzar. Versículo 2, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Vimos que esta iglesia era una iglesia con una historia. No era una iglesia que aparecía novedosa, era una iglesia que tenía 40 años de historia. Una iglesia que había sido pastoreada, que había sido ministrada, que había sido amada, que había sido enseñada por los mejores hombres. Una iglesia que no podía quejarse de no tener buenos ministros, de no tener buenos pastores. Hombres como Pablo, hombres como Timoteo, hombres como Juan. Y aquí hasta el propio Jesucristo está escribiendo a esta iglesia. Por lo tanto, esta iglesia tuvo los máximos cuidados que podemos nosotros imaginar, incluso desear para nuestras vidas. Cuidados que permitieron que esta iglesia desarrollara un trabajo de 40 años con un testimonio y con un buen testimonio. Podemos ver que la manera en la que se califica el trabajo, la espiritualidad de esta iglesia es profundo, es glorioso, es bueno. Pero cuando nosotros llegamos al verso 4 nos encontramos con una frase que es importante para nosotros como cristianos, como lo era para esta iglesia. Si Dios únicamente hubiera querido que este contexto o que esta carta o que esta frase únicamente la leyeran los creyentes de Éfeso del tiempo en el que reciben esta carta, entonces no estaría en la Biblia. Está en la Biblia para nosotros. Para ellos fue cuando la recibieron. Hoy es para nosotros porque es la palabra viva de Dios y por lo tanto tiene algo que enseñarnos, algo que decirnos. Entonces pudimos ver la importancia de esta declaración. Pero tengo contra ti
No es cualquier hombre el que se está quejando, no es cualquier hombre el que está poniendo pegas al cristianismo, a la espiritualidad. Es el Señor Jesucristo mismo, quien conoce las obras de esta iglesia, pero que a la vez en ese desarrollo encuentra un defecto importante. Y este defecto Jesucristo lo identifica, lo revela, lo califica y lo muestra con total claridad. Has dejado tu primer amor. Entonces vemos cómo este versículo está dando el sentido a lo que ya en el verso 5 se va a explicar con un poquito más de claridad. Has dejado, recordamos ese verbo, ¿verdad? Un abandonar con una conciencia, con una clara intención de hacer lo que estamos haciendo. O sea, no era el fruto de una casualidad, no era un error que en cierta manera inconsciente, no, era una conciencia en el acto y en la acción. Era una conciencia en la obra y era una conciencia que estaba manifestando un fruto. Entonces había dejado ese primer amor. Ahora, este primer amor va a conectar con lo que el versículo 5 nos va a enseñar. Entonces dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Y es aquí donde estábamos el último día, hablando de Pedro, hablando de algunas cosas más acerca de la importancia de reflejar el amor como ese mandamiento nuevo y principal que Jesucristo transmitió a sus discípulos en el aposento alto. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Si pudimos ver cómo el apóstol Pedro, en su testarudez, en su autoconfianza, en su orgullo, en su prepotencia, fue capaz de declararle al propio Jesucristo, yo nunca te voy a dejar, yo soy dueño de mi vida, de mis acciones, lo que me propongo lo hago. Y Jesucristo le declaró claramente, antes de que el gallo cante 3 veces tú me vas a negar. Y vimos que en ese momento Pedro pudo recordar y pudo arrepentirse y pudo volver a unas primeras obras para llegar a ser posteriormente el hombre de Dios que fue. Por lo tanto, hoy vamos a ver algunas cosas que son muy importantes para la vida del cristiano. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete, haz las primeras obras. Y ahora está esta fuerte advertencia, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. O sea, el arrepentimiento era la condición para una acción u otra. O sea, el arrepentimiento llevaría a esta iglesia unas primeras obras, las cuales Dios se vería satisfecho en la acción, o el no arrepentimiento llevaría a cabo una acción judicial de Dios donde esta iglesia sería movida del lugar donde está iluminando. Estas cosas son importantes. Amén. Ahora vemos que de nuevo en el verso 6 está reconociendo el aborrecimiento a ciertas doctrinas heréticas, desagradables, que eran las doctrinas u obras de los nicolaitas, las cuales el propio Señor también aborrece. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vemos el plural, o sea, era un mensaje plural. Este era uno, pero había 6 mensajes más que el Espíritu daba a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vimos cómo este árbol de la vida nos conectaba con Génesis, nos conectaba con los principios, nos conectaba con la vida eterna con la cual Dios creó al hombre antes de pecar, y nos conectaba con el árbol de la vida que posteriormente podemos ver en los cielos nuevos, en la tierra nueva, en la nueva Jerusalén, que de nuevo es representativo de Cristo y la vida eterna. Cristo dijo, yo soy la vida eterna. Amén. Entonces podemos ver que esto ya nos lleva hacia atrás y nos lleva hacia adelante. Y nos lleva a través de la Biblia dándonos verdades importantes. Por otro lado, ese primer amor, si recordáis, también lo pudimos ver en el propio comentario, en las propias palabras de Jeremías al pueblo de Israel, que también había abandonado el primer amor. Y es muy probable que haya una conexión entre las palabras de Juan aquí en Apocalipsis con las palabras de Jeremías en el capítulo 2 de Jeremías, donde Jeremías explica perfectamente, me han dejado a mí
fuente de agua viva. Ese es dejar el primer amor. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de el verbo caer. Si recordáis, y esto voy a repetirlo para aquellos que igual no tuvieron oportunidad de anotarlo, este versículo 5 dijimos que contenía 7 verbos, de los cuales solo 2 verbos comparten el mismo tiempo verbal y modo verbal. Solo 2 de 7. El primer verbo que nos encontramos es recordar. Estuvimos hablando de este verbo. Este primer verbo es un imperativo en tiempo presente, lo cual nos está hablando no de un momento, sino de un constante recordatorio en la vida. No es un momento el que hay que recordar. Muchas veces pensamos que lo que se nos trata de decir es que tenemos que ver cierta acción y en esa acción tener cierto recuerdo con cierta actuación. No, aquí la palabra recordar no solamente implica un momento donde se necesita recordar de dónde se ha caído, sino tiene que ser un constante recordatorio de aquellas cosas que son correctas delante de Dios en nuestra vida. Esta es la idea que encontramos en este verbo y en su propio tiempo. El segundo es el que vamos a estar hablando, que es el verbo picto en griego. O sea, y este verbo, como si recordáis, está en un pretérito perfecto indicativo. Pretérito perfecto indicativo. ¿Qué quiere decir? Es una acción que ha ocurrido en el pasado, pero es una acción que sigue en el futuro. O sea, ha sucedido, pero esta iglesia sigue estando caída. O sea, sigue siendo una realidad, sigue siendo todavía un efecto. Ha caído, sigue cayendo y está caída. Entonces, este tiempo es muy importante en lo que aquí estamos estudiando. O sea, una acción que comenzó en el pasado y que continúa en el presente. El tercer y el cuarto verbo están en imperativo aoristo. O sea, nos está transmitiendo el mandato, en el caso del primero, que es arrepentirse, el mandato de obedecer de una vez por todas. O sea, esto es una orden, lleva una connotación imperativa en un tiempo actual, en el momento en el que se está recibiendo esta palabra. Y en lo que Dios está tratando de trasladarle es que tienes que obedecer de una vez por todas. O sea, esta iglesia ha recibido algún mensaje anterior y posiblemente no lo escuchó como debería. Y ahora Dios está diciendo, tienes que obedecer de una vez por todas. Sé obediente ya. ¿Sí? Ahora el siguiente verbo es haz. Y como digo, lo tenemos en un tiempo presente. El siguiente verbo es lo que dice el quinto verbo es estoy yendo. Y lo tenemos en vendré. Y esto nos está hablando de una acción presente, pero que a la vez está hablando de un futuro. Es muy importante todo esto que estamos hablando. Y va seguido de el verbo quitar, que nos transmite la idea de una seguridad. O sea, arrepiéntete de una vez por todas, porque yo estoy yendo hacia ti. Y cuando yo llegue, si tú no te has arrepentido, entonces con total seguridad quitaré el candelero de su lugar. Cuando nosotros, como digo, tratamos de tomar en serio, de tener una buena compostura en la silla, es muy importante para atender a un estudio. Tratar de esforzar tu propia voluntad para no aburrirte rápido.
y para decir, esto es importante para mí. Por eso te aconsejo, querido amigo, querido hermano, siéntate bien y trata de atender porque es importante lo que estamos hablando. Amén. Entonces ahora vamos a hablar de este verbo caer. Como digo, este verbo nos está hablando de sufrir derrota, fracaso, ruina. O sea, la idea que estamos aquí recibiendo, recuerda de dónde has caído, es para poder identificar un verbo que nos está hablando de sufrir, fracaso, derrota, ruina, lo cual siempre nos va a relacionar con el pecado. Ahora, yo en esta tarde, reflexionando sobre este verbo caer, yo creo que en la palabra de Dios hay tres formas de caer con tres resultados diferentes. La primera es caer para no levantarse nunca de la caída. Y eso está en la Biblia. La segunda es caer con la oportunidad de levantarse. Estamos ante esta situación. Y la tercera es caer, pero una caída que está sujeta a un intervalo de tiempo en la propia soberanía de Dios. O sea, no va a haber un levantarse hasta que Dios determine ese momento. La primera que estamos hablando la podemos ver con mucha claridad en la experiencia de Satanás. Satanás cayó para nunca levantarse de su caída. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros leemos en Isaías 14, en el verso 12, tú vas a ver este texto, anótalo, porque después es bueno que los vayas repasando. Aquí en esta porción de la profecía de Isaías verás que hay una profecía contra el rey de Babilonia que está tipificando a Satanás. Y el verso 12 dice, ¿cómo caíste? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? O sea, esta frase nos está hablando de caer, es un equivalente en el hebreo al verbo griego que estamos estudiando. Y segundo, la calificación que le está dando a quien cayó, está llamándole lucero. Un lucero es una estrella, es alguien que alumbraba. O sea, le está dando una connotación positiva a alguien que cayó para ir a una situación absolutamente negativa. Entonces, esta posición está claramente definida. Dice, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú, ¿estás leyendo tu Biblia en Isaías 14? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Ahí está el cielo, ¿verdad? El propio Isaías lo testifica. Él quería sentarse en el mismo trono de Dios, donde Dios hoy está sentado desde la eternidad y hasta la eternidad. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, hasta los lados del abismo. Esto es un caer para nunca levantarse. Y esto es algo que debemos de considerar, ¿verdad? Que debemos de valorar, de pensar, porque también tenemos una gran enseñanza en todo esto. Para ver la magnitud, la grandeza de este ser tan precioso, tan maravilloso, tan bendecido cuando fue creado y cómo realmente fue cortado literalmente, cayó. El propio Jesucristo declaró que él vio caer a Satanás desde el cielo. Por lo tanto, él asistió presencialmente a este momento, un momento a tener en cuenta. Entonces, en este sentido, tenemos un ejemplo, juntamente con todos los ángeles, que él arrastró, esa tercera parte de los ángeles,
de lo cual nos habla Apocalipsis en el capítulo 12, nunca se levantarán de su caída. ¿Quién lo hizo? El Señor. Por lo tanto, el verbo caer es importante. El tercer aspecto de caer, estoy diciendo ahora que tiene que ver con una caída y después un intervalo de tiempo. Esto lo vamos a ver en el capítulo 11 de Romanos, en los versos 11 y 22. Ahora estamos ante otra verdad gloriosa. Dice el apóstol Pablo, y no vamos a tratar de ser escuetos para poder continuar con nuestro estudio, dice, en este contexto, ¿no?, donde está hablándonos de la salvación de los gentiles en contraste con el propio endurecimiento de Israel, y aclarando todas estas cosas, él dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? O sea, lo que está hablando aquí el apóstol Pablo es que este tropiezo tendría dos direcciones, ¿no? Según lo que estamos estudiando juntos. Una, ¿cuál sería? La caída definitiva, ¿no? Una caída definitiva sin posibilidad de levantarse. Pero lo que Pablo nos está diciendo aquí es que ese tropiezo donde ellos han caído tiene una posibilidad de ser transformado o cambiado o ser levantados de la situación donde se encuentran. Eso es lo que Pablo quiere aclararnos, ¿verdad? Entonces dice, pero en ninguna manera, o sea, Pablo ya niega que su caída no es definitiva. Esto es muy bueno, es muy bueno. Dice, no han caído definitivamente. Sencillamente, su caída, su transgresión, vino a traer un beneficio a nosotros, a los gentiles. O sea, esa caída guarda una relación con la salvación de los gentiles, en el propósito soberano de Dios, en la sabiduría misteriosa de Dios, en aquello donde Dios entiende mucho más de lo que cualquier mente finita o terrenal puede comprender. Él va a usar el tropiezo de Israel como un beneficio para las naciones gentiles, aun cuando Él va a salvar a Israel. Esto es una maravilla. Dice, vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Versículo 22, no podemos desarrollar todo el contexto. Dice, mira pues la bondad, la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, ¿tú qué? Esto nos lleva directamente a Apocalipsis, ¿sí o no? O sea, automáticamente nosotros podemos conectar las palabras, arrepiéntete, recuerda de dónde has caído, haz las primeras obras, si no vendré a ti y quitaré el candelero de su lugar. Entonces aquí estamos viendo que Israel fue movido de un testimonio que tenía sobre la tierra. Israel era el testimonio de Dios aquí en la tierra, era el pueblo de Dios aquí en la tierra. O sea, Dios se relacionaba únicamente con este pueblo judío del cual el apóstol Pablo venía y por el cual el apóstol Pablo sufría en su corazón. Y ahora Pablo está diciendo, este pueblo está sufriendo las consecuencias de no escuchar a Dios y la caída como consecuencia de no arrepentirse, el endurecimiento. Jesucristo corroboró, ratificó y declaró muy claramente, ahora vuestros ojos son oscurecidos. Ahora vosotros que no conocéis el día de vuestra visitación porque os es velado, automáticamente la falta de respuesta, la falta de amor,
La falta de recibimiento a quien el Padre envió ha causado vuestra ceguera, ha velado vuestros ojos. Y no me vais a volver a ver hasta que os arrepintáis, o sea, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto sucederá en la segunda venida de Jesucristo. Cuando Jesucristo regrese por segunda vez a esta tierra, Israel se arrepentirá. El endurecimiento de Israel se cambiará y se tornará en salvación. Y esto es lo que la Biblia nos enseña. Por eso Pablo nos dice, este tropiezo no es una caída definitiva. Una vez que entre la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. ¿Quién es todo Israel? Evidentemente el pueblo que fue bendecido en la promesa a Abraham. Y el pueblo que ha seguido siendo bendecido por la propia palabra en el devenir de los siglos, en el propósito de Dios. Entonces tenemos dos aspectos de caerse, ¿verdad? El primero, para no levantarnos. El segundo, para transcurrir un intervalo de tiempo y en el propósito de Dios, una vez que Dios ha disciplinado como Él ha querido a este pueblo, entonces este pueblo va a ser levantado para recibir al Mesías como Salvador, para arrepentirse, para ser lavados con la sangre de Jesucristo y para poder reinar en el reinado mesiánico, prometido a Abraham y que se cumplirá también en este pueblo en una manera nacional. Tenemos que tener mucho cuidado con la teoría o la teología del reemplazo. Mucho cuidado con lo que a veces estamos leyendo. Se está predicando por ahí que la iglesia sustituye a Israel. Esto no es verdad. La Biblia deja bien claro que hay promesas que tienen que ver única y exclusivamente con Israel y que se cumplirán única y exclusivamente en Israel. Hay muchos detalles que nosotros no podemos comprender ni podemos aclarar ahora porque tienen cierto misterio. Pero las promesas dadas a Israel son diferentes a las promesas dadas a la iglesia. Si Dios nos permite, continuaremos con nuestras clases de escatología, donde llegando al nuevo pacto podremos ver esta diferencia. Pero todos los pactos que nos llevan a la idea escatológica, si recordáis, se cumplían en Israel. Y en Israel se tienen que cumplir los pactos que tienen que ver con Dios. Y evidentemente hay una promesa a la descendencia de Abraham, pero la iglesia no es Israel. Entonces, en este sentido, tiene que ser como Dios prometió a Abraham. Han tropezado, pero no para caer definitivamente. Israel tiene que volver a aparecer en la historia, en el cumplimiento profético de la historia, para ser el pueblo que Dios escogió para poder reinar en esta tierra con su rey mesiánico Jesucristo. Amén. Entonces ahora tenemos la segunda explicación de la caída. Es aquella que realmente demanda y requiere un arrepentimiento. Volvemos de nuevo a ese verso 22 donde estamos ahí en Romanos. Entonces nos dice, nosotros hemos experimentado la bondad, hemos podido ver la severidad y evidentemente es una severidad para los que han caído, pero la bondad para nosotros si permanecemos en esta bondad. Volvemos a Apocalipsis. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con esta iglesia? Bueno, pues esta iglesia no permaneció en esta bondad. No estaba permaneciendo en esta bondad, había caído de esta bondad, o sea, había dejado su primer amor y por lo tanto ahora está siendo exhortada, siendo hablada para poder comprender qué es lo que ha pasado en su corazón y qué tiene que ver con ese primer amor. Vamos al libro, a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 24. Tengo así que ver mis notas y ordenarlas. Y ahora vamos a ver un poquito acerca de este amor. Hemos asentado la idea de caer. Hemos visto
en una forma breve, 3 maneras de caer en la Biblia. Definitiva, como digo, experimentada en un tiempo controlado soberanamente por Dios para ser levantados de nuevo, y la caída que tiene que ver con el objeto de nuestro estudio, que es la que demanda un arrepentimiento inmediato. Si tú eres creyente y estás caído, tienes que levantarte con arrepentimiento inmediatamente. No puedes estar más tiempo en esta condición. Cuando tú postergas el pecado en tu vida, lo único que estás haciendo es un daño irreversible, terrible y espiritual a tu vida. Por lo tanto, si hoy tú estás en esta condición, el mensaje es: arrepiéntete y haz las primeras obras, aquellas que nos relacionan con el primer amor. Efesios 6, 24. Y ahora vamos a desarrollar doctrinal y teológicamente con algunos versículos la idea que hay en dejar el primer amor y caer como consecuencia, y la necesidad de arrepentirnos. El verso 24 del capítulo 6 de Efesios, vemos que es el último versículo de esta epístola, es el saludo final del apóstol Pablo, y Pablo dice: paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos. Observa esa frase. Trata de reflexionar un poquito sobre ella. La gracia. Esa gracia que nunca falta, ¿verdad? Esa gracia que siempre está. Esa gracia que tiene esas espaldas tan anchas y tan amorosas, capaz de siempre estar para nuestras necesidades. Pero el apóstol Pablo está diciendo algo que es muy interesante, que la gracia es ¿para quiénes? Él está dirigiendo esa gracia y no lo está haciendo en una manera indiscriminada, ¿verdad que no? No está diciendo la gracia de cualquier manera para todos que viven de cualquier manera. ¿Dice esto el apóstol Pablo? Está dirigiendo un mensaje de gracia ¿a quiénes? ¿A quiénes, hermanos? ¿A quiénes? ¿Perdón? A los que aman con amor inalterable. Esto es muy profundo. Es posible que en esta tarde haya personas que no pasan del párrafo en la Biblia, o sea, no llegan a poder entender de qué está hablando aquí el apóstol Pablo. Necesitamos orar para poder comprender qué nos está diciendo aquí el apóstol, más allá de una frase que estamos leyendo, un versículo que estamos leyendo. ¿Recuerdas? Has dejado tu primer amor. Como consecuencia, has caído. Como consecuencia, has caído de la gracia, pero la gracia está mostrándote la necesidad de un arrepentimiento. Si tú no te arrepientes, no vas a recibir el beneficio de esa gracia. De poco te vale saber que la gracia de Dios es el motor que nos salva a través de la fe en Jesucristo si tú no te arrepientes. De nada te sirve saber todos los textos de la Biblia, todo lo que el Evangelio en sí mismo representa en su teología, si tú no lo estás viviendo. Hay muchas personas, vuelvo a repetir, que debemos, o que debes, o que debéis, profundizar mucho más en lo que representa bíblicamente el amor a Jesucristo. Porque Pablo está siendo muy claro, la gracia no es para todos, en lo que aquí Pablo está hablando. Hay una gracia que podríamos decir que es esa gracia normal. No me gusta la palabra universal, porque eso a veces le quita verdad al Evangelio. Aunque es universal, es el amor de Dios por todos los seres humanos, enviando a Cristo a morir por los pecadores. Y en este sentido,
la gracia es para todos los hombres. Dios quiere que todos se salven. Pero ahora Pablo está hablando a una iglesia, a creyentes. Y ahora está haciendo una distinción. Hay un aspecto de la gracia de Dios que es para aquellos que aman con un amor inalterable a Cristo. ¿Tú sabes qué es un amor inalterable? Es el que tú y yo humanamente no tenemos. El amor de Éfeso cayó. ¿Cayó por qué? Porque evidentemente se cansó de amar. Ahora, cuando tú ves aquí la palabra inalterable, ¿a qué te suena? ¿A un amor que nunca varía? ¿No? ¿A un amor que nunca decae? ¿A un amor que es constante? Pero aquí la palabra es incorruptible. Aquí el término que tenemos ante nosotros es incorruptible. Es el término aftarcia, tiene que ver con inmortalidad, tiene que ver con algo imperecedero, tiene que ver con algo incorruptible. ¿Recuerdas la herencia que recibimos de Dios? Una herencia incorruptible, incontaminable e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. El amor de Dios es un amor eterno. Es un amor incorruptible. O sea, nunca se ve tentado a no amar. ¿Tú tienes esta clase de amor en tu vida? ¿Es esta la teología interior que vivimos? Somos muy conscientes de nuestras carencias, de nuestros decaimientos y de nuestras constantes faltas y espacios donde el amor no fluye de nuestros corazones por decepciones, por desilusiones, por etcétera, 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 etcétera. Entonces, tú no estás experimentando el amor inalterable. Estás siendo dominado por tus sentimientos y emociones. Y esto no, para Pablo, no es la esencia del cristianismo. No tiene nada que ver con la cruz, ni se parece a nada de la cruz, ni se parece en nada a la teología que él quiere enseñar. Pero vuelvo a repetir, como digo, estamos en tiempos donde la iglesia y los miembros de la iglesia estamos y está cambiando. Y tenemos que decidir, como digo, ser un terreno donde el arado pasa o ser un pasto verde, sosegado e improductivo. Muy bonito a la vista, pero improductivo. Tú si quieres entender el amor inalterable, entonces el arado del Señor tendrá que pasar por tu vida para que comprendas qué es amor. Y entonces solo así tú podrás poner la mano en un arado y entender qué es servicio. Para ir más allá de una idea mental o de un concepto. El asunto no es si has caído o no has caído, o nunca caíste o caíste algún día. Cada uno tiene su propia experiencia. Y cada uno sabe su propia experiencia. Y a fin de cuentas, Dios nos ha traído hasta aquí a todos. Amén. Y a todos nos quiere enseñar. Entonces, si has caído y Dios hoy te tiene aquí y estás gozoso porque Dios ha hecho una buena obra de gracia contigo, entonces, perfecto. Tienes muchas razones para ser un terreno que tiene que arar Dios. Y el arado. ¿Te gustan los terrenos por donde ha pasado el arado? ¿Los has visto? ¿Alguna vez has visto un terreno, un patacal, como decimos aquí en Galicia? Cuando pasa el arado, ¿cómo quedan? Es un terreno, es arena seca. Se ha movido la arena, se mezcla la húmeda con la seca, de adentro hacia arriba, pero eso trasladado a tu propia experiencia no es bonito. Aquí es mucho más bonito el césped verde.
donde te puedes recostar y llevar tu picnic, ¿verdad? Y tu merienda. Muy romántico, el amor llega lentamente. Pero eso no es el cristianismo bíblico. El cristianismo bíblico es un amor costoso, sufrido, sacrificado, dispuesto a no ser intermitente, dispuesto a ser constante. Y esta es la gracia que el apóstol pide para los creyentes. Amor incorruptible. Si has caído, levántate de donde estás y ama con amor incorruptible a Jesucristo. Es a Él a quien tienes que amar. No te propongas amar a nadie si no le amas a Él. Nadie puede amar a nadie si no ama a Cristo. Es posible que puedas tener un tiempo de bondad, un tiempo como digo yo, de bonanza, porque vas a ser bueno, vas a sentir que quieres a la gente, incluso la gente te va a querer a ti, vas a tener ciertos huecos donde repostar esa bondad que es un poco manipulada por tu corazón. Pero para amar bíblicamente, tú tienes que amar a Jesucristo. Ya lo sé, claro. Es el fundamento del cristiano, del discípulo, del siervo. Sin amor a Cristo no hay nada. Pero claro, amar a Cristo tiene un alto precio en nuestra experiencia humana, aquí en esta tierra. Pero si tú no te mueves hacia el arado, nunca conquistarás absolutamente nada. Seguirás en tu césped de teología, seguirás en tu césped de comodidad, seguirás en tu césped donde las cosas van bien y habrá muchas bendiciones, te lo digo, ahí pasarán muchas cosas, pero el arado faltará. Al faltar el arado, falta el amor inalterable a Jesucristo. Por eso Pablo decía a esta misma iglesia, yo llevo las marcas del amor a Cristo. Eso es lo que cada creyente tiene que desear para poder comprender. Observa que esta palabra incorruptible, eterna, es la misma que Pablo usa para hablar del cuerpo corruptible e incorruptible. Es aquello que tiene que ver con la resurrección, para que puedas comprender la grandeza de lo que aquí se nos está enseñando. Mira, yo veía hoy un texto que me llamó mucho la atención en el capítulo 2 de Tito, a ver si lo encuentro rápido, porque es cuando hablamos de la resurrección, todo esto no tenemos dificultad, cuando sacó a luz, ¿verdad?, la vida inmortal, no tenemos, es la misma palabra, pero aquí en Tito 2:7 dice el consejo que le da el apóstol a Tito es justamente en su exhortación a los diferentes grupos de la iglesia, y cuando ya termina con la exhortación, el encargo de exhortar a los diferentes grupos de la iglesia, ahora ¿qué le dice? Presentándote tú. Está muy bien la exhortación. Pero ahora Pablo no comienza, nosotros ¿qué diríamos? Primero tú y después habla al resto. Muy bien, Pablo ya da por sentado quién es el discípulo. Entiende su ministerio. Él le está diciendo que hable a ancianos, que hable a jóvenes, que hable a jovencitas, que hable a mujeres, que hable a esposas, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, para que haya una sana doctrina en la iglesia. Somos guardianes de esta sana doctrina. Pero ahora le dice, preséntate tú en todo, como ejemplo de ¿qué? De buenas obras. Buenas obras. Ah, claro, pero es que Efesios 2:10, ¿no? Esas que Dios preparó de antemano. Enlazamos un texto con otro y con esto ya damos fuerza a una teología que muchas veces es un césped verdecito,
que poco hará en nuestro corazón. A veces nos molesta una hormiga que nos sube por el pantalón y nos pica en una pierna, o una avispita o de repente cambia un poco el cielo, empieza a llover y dices, ¡oh, qué mal, se me ha fastidiado el día! Sí, no hablamos de esto. Hablamos de un arado. Hablamos de un presentarnos nosotros mismos como ejemplo de buenas obras. Buenas obras. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Cristo? ¿Qué escribió Juan a la iglesia de Éfeso? Arrepiéntete y haz las buenas obras. ¿Qué son las buenas obras? ¿Qué son las primeras obras? ¿Qué es el primer amor? Evidentemente, el primer amor es el amor inalterable del cual estamos hablando. El amor que nunca cae, el amor que siempre es constante, el amor que no se desanima, el amor eterno, el amor incorruptible, el que produce las buenas obras. Y ahora le dice, en la enseñanza, mostrando integridad. ¿Qué es integridad? Mostrando esta incorruptibilidad en tu doctrina, en tu amor, en tu vida. Es la vida de Cristo en ti. Y esto es lo que había faltado en la iglesia de Éfeso, muy entendidos de muchas cosas, de muchos mecanismos de sistema, pero faltos de comprensión en el amor inalterable a Jesucristo. Lo que el Señor traiga a tu vida, Satanás va a tentarte para que dudes de su amor, para que interrumpas tu amor inalterable, para que quites tu espalda del arado. No merece la pena, te dirá esta vida. Pero yo te digo en esta tarde, no hay vida mejor. Amén. No hay vida mejor. Para esto, nadie es suficiente, hermanos. No te acomplejes. Es posible que te esté costando algunos asuntos, es posible que has llegado tarde al estudio de la Biblia, es posible que quieres ver por dónde agarras ciertas cosas, es posible. Esto no es la condición. La condición es amor inalterable a Jesucristo y todo el resto vendrá a tu vida con total seguridad. Pero tú tienes que presentarte como un ejemplo de buenas obras y de integridad doctrinal en la seriedad espiritual. ¿Con qué propósito? Bueno, que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Amén. Vamos un momento a primera carta de Timoteo. Estamos haciendo un desarrollo doctrinal, exegético, gramatical del significado de la experiencia de caerse por, como digo, perder ese primer amor. Ahora vamos a ir a un texto extraño, posiblemente dirás, ¿qué hace este texto aquí? No, es perfecto. Perfecto porque está en la Biblia. Y perfecto porque, de nuevo, secunda y apoya lo que estamos tratando de enseñar. Capítulo 5 de la primera epístola a Timoteo. Ahora estamos también en un contexto donde Pablo está dando muchos consejos, muchas exhortaciones, indicaciones, ¿verdad? Pautas para la buena salud de la iglesia. Ahora dice de las viudas.
¿Qué tendrá que ver esto con nosotros? Tiene mucho que ver. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. Él está dando aquí unos consejos bíblicos, que haya sido esposa de un solo marido y que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos y si ha practicado toda buena obra. Bueno, ahora ya conectando exegéticamente todo lo que hemos tenido y ya dando un resumen, ¿no?, a lo que es el estudio de esta tarde. Hemos visto 3 aspectos de caídas. Si recordáis, definitiva, temporal y aquella que está requiriendo de un arrepentimiento inmediato para ser levantado por el Señor. Amén. Ahora estamos tratando de saber de qué trata esta caída. ¿Por qué un cristiano cae? ¿Por qué un cristiano peca? Bueno, pues ya tenemos una importante respuesta. Ha dejado su primer amor. Ahí empiezan todos los problemas. Pero ahora ya también sabemos qué es ese primer amor. Ese primer amor nos conecta con el amor eterno, con el amor inalterable, con el amor incorruptible de Cristo, ¿verdad? Que es un amor que nunca cae, que nunca varía y que es constante en su desarrollo. Hemos visto cómo el propio Pablo nos está dando estas ideas y estos consejos antes a un cristiano como nosotros, hablándole de ser un ejemplo de buenas obras, mostrando esa incorruptibilidad. O sea, lo que estamos transmitiendo es la misma vida de Dios y la vida de Dios es incorruptible. Esto es cristianismo en acción, cristianismo en esencia. Todo lo que no sea esto no es cristianismo. Puede ser una teología, como digo, mental, puede ser ese césped cómodo, donde podemos estar ahí esperando las delicias de esta vida, o podemos decidir amar a Cristo y que Él pase su arado por nosotros, para poder poner posteriormente esa mano en el arado y no mirar para atrás. Entonces ahora nos está enseñando de las viudas jóvenes. Está diciendo de menos de 60 años y las características de estas viudas serían mujeres de más de 60 años que en la iglesia son reconocidas. ¿Por qué? Por un buen testimonio. Amén. Por una integridad, por un amor inalterable a Jesucristo. Pero ahora observa que el versículo que yo quiero es el 11 y 12 y con esto vamos cerrando ya nuestro tiempo en esta tarde. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo. Esto es serio, ¿verdad? Pero es serio, pero a la vez necesita, como digo, ser explicado. Entonces dice, incurriendo así en condenación por haber quebrantado, ¿qué? Su primera fe. Éfeso había dejado su primer. Estas viudas, Pablo no estaba hablando de algo que él era una suposición, no. Él hablaba de asuntos que sucedían. Y en base a esas realidades Pablo está enseñando, ¿verdad? Y está diciendo que hay cierto tipo de viudas que, alentadas por sus propios deseos carnales, se rebelan contra Cristo y quebrantan su primera fe. Ahora, mi pregunta es, ¿Pablo está en algún momento queriendo decir que es pecado casarse después de ser viudo? Contradeciría la palabra, ¿no? ¿Sí o no?
No creo que Pablo estuviera diciéndonos esto. Pablo es más, si tú ves un poco más adelante te dirá que antes de estar en una mala condición, que se casen. Ese no es el problema. Enviudar y casarse no es pecado, está respaldado bíblicamente. ¿De qué está hablando? ¿De algún tipo de pacto que tiene que ver con su primer marido o de algún tipo de pacto o voto? No, Pablo no está diciendo nada de esto. Pablo está diciendo que estas mujeres jóvenes que han quedado viudas están fomentando en su corazón deseos de carácter carnal, ¿no? Y en ese carácter carnal están violentando al mismo Jesucristo. O sea, mira, observa que la palabra que aquí estamos encontrando no se vuelve a repetir en el Nuevo Testamento. Tiene que ver con que el corazón se vuelve lujurioso. O sea, tú tienes que darte cuenta de lo que estás pensando en tu corazón. Y ahora, sacando una aplicación general a esta enseñanza dirigida a las viudas jóvenes, entonces yo puedo aplicar a mi propia vida que el amor inalterable a Jesucristo va a ser ¿qué? Afectado, va a ser enfriado por mis sentimientos, emociones, afectos de carácter lujurioso, de carácter sensual. O sea, aquello que yo estoy buscando para el propio gozo o para el propio placer de mí mismo. Entonces, ¿qué es el problema que vamos a encontrar aquí? El quebrantamiento de la primera fe. ¿Qué es la primera fe? Sencillamente es el compromiso de amor inalterable a Jesucristo. Esto es lo que están quebrantando, el servicio a Dios. No porque volverse a casar sea un pecado, sino sencillamente porque están dando más fuerza a sus deseos que el amor a Cristo. Este es el pecado, este es el problema. Y si no lo corrigen, evidentemente terminarán muy despistadas. Observa que el verso 13 dice que en este quebrantar la primera fe, lo que viene, ¿qué es? El ocio. O sea, el no tener nada que hacer en la obra de Dios. El no tener nada que hacer en la iglesia. O sea, el no tener nada que hacer porque evidentemente el césped es donde te gusta estar. El arado no lo quieres en tu vida. Entonces entra el ocio. ¿Y con el ocio qué entra? Pues entra el más absoluto despiste, el estar dando tumbos y bandazos constante, donde estás, aquí está, es muy gracioso, porque dice, sino que el ocio lo convierten en chismorreo, en entrometimiento, hablando aquellas cosas que no deberían de estar hablando. Entonces tú ya sabes de dónde salen todas las charlatanadas del ocio. El ocio es el causante, primeramente, de una realidad triste que tú puedes vivir, que es quebrantar tu primera fe, caerte de tu primer amor, dejar tu primer amor. Pero en este sentido vas a empezar a estar entrando constantemente en una serie de información, de chismorreos, de charlatanerías, que sencillamente son vanas y absolutamente no tienen ningún beneficio para el alma. Entonces ahora aquí ya tenemos una realidad importante, ¿verdad, hermanos? El ocio. Acuérdate del ocio. Y sé que a la mente de algunos ya ha venido el resultado del ocio, ¿verdad? Tenemos un rey David que ocioso perpetró el pecado más terrible, doble, adulterio y asesinato, en su ocio, cuando su vida tenía que estar en la obra. En el momento en el que yo estoy dando fuerza
a mis lujurias, a mis deseos, a veces hasta buenos, pero más importantes que Dios en mi vida, estoy quebrantando los principios fundamentales de mi servicio a Dios. Servir es no quebrantar tu primera fe. Servir es amar a Dios con un amor inalterable. Servir es nunca dejar tu primer amor y hacer las primeras obras. Amén. Bueno, hasta aquí en esta tarde. Que el Señor os bendiga. Que reflexionemos sobre estas cosas. Que pensemos en estas cosas. En esta tarde has experimentado la caída. El Señor te está diciendo, levántate, arrepiéntete, haz las primeras obras. Has caído y hoy estás levantado. Mantén un amor inalterable a Jesucristo. Aprende de la severidad de Dios con Satanás y de la severidad de Dios con Israel. Uno para no levantarse, otro para levantarse en el tiempo que Dios determine. Pero hasta ahí, velado. Con Satanás caerá todo su séquito. No solamente sus ángeles, sino todos aquellos que hayan seguido a su sistema. ¿Te acuerdas? Babilonia, ¿cómo cayó? Para no levantarse. La gran ramera. Aquella que marcaba, inspiraba al mundo entero. Cayó en un solo día. Pero nosotros somos receptores de una gracia para aquellos que amamos con amor inalterable. Vive íntegramente, vive con una seriedad doctrinal. Preséntate tú como ejemplo a los demás de buenas obras. Aprendamos de estas viudas que por sus deseos quebrantaron la primera fe. He conocido mucha gente buena, muy buena. Hombres con mucho futuro que cegaron su vida y se apartaron y hasta hoy viven apartados de Dios. ¿Por qué? Un día no detuvieron sus pensamientos que violentaban y contradecían su compromiso con Cristo. Y dijeron, no, lo que tú me pides no, lo que yo quiero sí. Desde ese día, nunca más volvieron a ser lo que pudieron ser. Hasta el día de hoy, el mensaje es arrepiéntete y haz. Pero habrá un día que el Señor vendrá y separará todo lo que en el mundo hay. Recuerda que la cizaña y el trigo están en el mundo. A veces hablamos de la iglesia, pero Cristo habló del mundo, ¿no? Dijo, ahí está. Procuremos estar siendo ese trigo, porque estamos en este mundo también. Amén. Que Dios os bendiga y muchas gracias.